Doy la más cordial bienvenida a esta su iglesia Vida Nueva Neza, a todos y cada uno de ustedes. Es un placer, es un privilegio el poder verles aquí, el poder juntos honrar a nuestro Dios y levantar nuestro canto hacia ese ser santo, el Cordero inmolado. Y es un privilegio que nos permite Él, a través de cada uno de nosotros, el poderle cantar, el poder alabar y el poder glorificar su nombre. Y doy gracias por ello, doy gracias a Dios por la vida de ustedes, doy gracias a Dios por la vida de los que no han podido estar aquí, pero estamos orando para que ellos con prontitud puedan estar y juntos podamos alabar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar con la enseñanza que estamos llevando a cabo. El tema es una serie, es una iglesia fuerte. Esta es la serie que estamos llevando a través de los libros de los Hechos, a través del tiempo del libro de los Hechos. Ahorita hemos llegado ya al capítulo 19, la semana pasada vimos hasta el versículo 22 y esta semana vamos a empezar a escudriñar la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 23 al 41. Para que vayas buscando el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 23 al 41. El título de esta predicación lo titulé Escándalo en Éfeso. Y ahorita vamos a ver por qué le puse yo escándalo en Éfeso, por qué yo quise ponerle ese título. Vamos a iniciar, pero antes vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a pedirle dirección a Dios. Todo lo que hagamos siempre debe de ser dirigido por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde. Pido y ruego de tu amor, de tu gracia. Pido y ruego, Señor, con toda humildad que prepares el corazón de cada uno de mis hermanos, que prepares mi corazón para recibir tu palabra. Que tu palabra, Señor, en cada uno de nosotros vaya rompiendo las fortalezas que cada uno de nosotros tenemos, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan caminar. Señor, tú eres el único Dios verdadero, el único Dios vivo, el único Dios que permanece para siempre. Gracias te damos, Padre. Yo solamente sea el expositor, tu Espíritu Santo hablando a través de mí, con el perdón de mis faltas, de mis pecados, Señor, y ayúdanos a discernir, a entender. Danos de ti, ilumínanos, danos discernimiento para entender y comprender, Señor, lo que tu palabra hace en la vida de cada uno de nosotros. Te agradezco, Señor, por la vida de mis hermanos y nos ponemos en tus manos en el nombre que sobre todo nombre, de quien vive y reina, de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Póngase cómodo, pero no se duerma, hermano. Póngase cómodo, pero no se duerma. Estuvimos viendo la semana pasada que Pablo estaba en Éfeso y estaba predicando en la sinagoga. Estuvo por un espacio de 3 meses, pero después hubo oposición. Siempre la palabra de Dios tiene oposición. Inclusive aún dentro de la iglesia cristiana siempre hay oposición contra la palabra de Dios, porque se levanta contra nuestro razonamiento, contra nuestra voluntad y contra nuestra conducta y demás cosas, pero siempre hay oposición. Y Pablo estaba en la sinagoga predicando la palabra de Dios, la semana pasada lo vimos, y entonces hubo oposición, no persecución, sino oposición de parte de unas personas, y él se trasladó a la escuela de Tirano, de un personaje que se llamaba Tirano, y comenzó a enseñar ahí la palabra de Dios por aproximadamente 2 años. Y ese lugar escuchó la palabra de Dios. Dice que toda Asia escuchó la palabra de Dios a través de mucho tiempo. Ahí en el versículo 19:10 leímos, y le voy a dar lectura. No lo busquen, dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Él dice todos los que habitaban en Asia. Posiblemente este dicho sea una exageración, una hiperbole, pero ahí dice que todos los habitantes de Asia escucharon la palabra de Dios. Ellos tuvieron el privilegio de poder escuchar la palabra de Dios por medio de Pablo. Y qué grande privilegio nosotros podemos tener de que personas escuchen la palabra de Dios por nuestros labios y por nuestras bocas, pero lamentablemente muchos de nosotros no compartimos el evangelio. Muchos de nosotros no hablamos de la palabra por los diferentes motivos.
por las diferentes justificantes, no compartimos de la palabra, pero cuando nosotros compartamos de la palabra, entonces vamos a ver que pasan cosas sorprendentes, cosas asombrosas, y vamos a crear disturbios en muchos lugares en donde estemos proclamando la palabra de Dios. Ellos estuvieron escuchando la palabra de Dios y dice que toda Asia se refiere a lo que es ahora actualmente el país de Turquía. Allí andaba Pablo en el país de Turquía, predicando la palabra de nuestro Dios. ¿Y saben qué? Vimos que la palabra de Dios transformó corazones, transformó vidas, a tal grado que dice que aquellos que se dedicaban al ocultismo, a la hechicería, a la brujería, trajeron todos los libros que ellos tenían, que habían heredado de sus abuelos, tatarabuelos, por las edades, y siendo tan valioso para ellos, dice que los quemaron. Y hablábamos de que aproximadamente eran 50,000 piezas de plata, lo equivalente en valor de estos libros. Aproximadamente, imagínense ustedes, 50 millones de dólares es lo que costaba. Pero ellos entregaron todo lo que tenían, todo a lo que se dedicaban ellos. Y yo les decía, ¿y nosotros qué podemos entregarle al Señor? ¿Qué estamos dispuestos a darle al Señor de lo que tenemos? Porque ellos decían, pero es que ¿cómo vamos a entregar los secretos que vienen de mi abuelo, tatarabuelo, de todas esas personas? Y a veces así es en el mundo. Dicen, no, yo cómo voy a creer en el cristianismo, a creer en Dios, si a mí me han enseñado estas cosas. Yo vivo, por ejemplo, yo vivo católico y muero católico, como si eso fuera mucha honra. Dios, a través de su palabra, transforma corazones. Y cuando pasó esto, que quemaron todos los libros, imagínense, yo quiero que ustedes vayan a la escena, imagínense la escena, lo que estaba pasando, la gente que estaba alrededor. Yo creo que fue un hecho que pues está plasmado en la palabra de Dios, sorprendente, asombroso. Pero esto tuvo repercusión, y ahorita vamos a ver, y eso es lo que vamos a leer, qué pasó con eso. ¿Y qué provocó eso? Y es lo que vamos a leer. Vamos a leer ahorita del versículo 23 hasta el 28. Hechos capítulo 19, del versículo 23 al 28. Dice así: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿Qué hubo? Un disturbio, un escándalo, un alboroto. ¿Y por qué hubo un disturbio? ¿Por qué hubo un alboroto? ¿Por qué hubo un escándalo? Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de la plata templecillos de Diana, daba no pocas ganancias a los artífices. Les daba, ¿qué? No pocas ganancias, o sea, ganaban mucho, dice ahí. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtendremos nuestra, qué? Riquezas. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino también en casi toda Asia, ha apartado de muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Wow, dice que hubo un disturbio ahí. La predicación de Pablo estaba causando, ¿qué? La palabra de Dios, ¿qué causaba? Un disturbio ahí. Y dice que había un hombre llamado Demetrio, que él dijo: no, este hombre que está persuadiendo a la gente, diciéndole que no son dioses los que nosotros hacemos con nuestras manos, nos está quitando, toda nuestra riqueza, todo lo que podemos obtener de ellos. Estaba molesto, estaba enojado. Los del camino, así se les nombraba a los cristianos, a la iglesia primitiva, los del camino, probablemente porque Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, y entonces mucha gente iba en pos de Jesús del camino. Pero también a la iglesia primitiva se les conoció como los del camino. Por eso decían los del camino.
Entonces, imagínense ustedes, él decía, ¿saben que hay mucho peligro de que nuestro negocio se venga a la quiebra? Y no solamente, sino también el templo de la gran diosa Diana, que es estimado por todos, también puede venirse a la nada por la predicación de ese hombre. Y ese templo de Éfeso, de la diosa Diana, también conocida como Artemisa, era un templo, era considerado como una de las maravillas, de las 7 maravillas del mundo en ese mundo antiguo. Era un templo que se apoyaba con 127 pilares, pero grandes, ¿sí? Que tenían 60 pies de alto. Yo hice un cálculo, no sé si esté correcto, y da más de 18 metros cada pilar, 127 pilares. Era una escultura tremenda. Allá adoraban a esta. Y el epicentro de la adoración era Artemisa o Diana de los Efesios. Se dice que ellos decían que esta era una divinidad que había caído del cielo. Y se cree que en realidad cayó un meteorito medio con forma de persona y ellos le dieron la forma de mujer. Y entonces la adoraron porque decían que se las había mandado Júpiter. Esa era su adoración. Y eso es lo que ellos creían. Y ellos defendían todo eso a capa y espada, como decimos aquí. Pero no solamente era un templo donde adoraban, sino era un templo, imagínense, en los tiempos antiguos no había bancos. ¿Cómo guardaban su dinero? ¿Cómo le hacían? Pues aquí en este templo era una especie como de banco de los primeros que hubo, porque este templo era muy comercial. Ahí muchos iban y depositaban sus bienes, reyes, mercaderes, hasta ciudades iban donde ellos pensaban que su dinero o creían que su dinero estaba seguro porque la deidad los guardaba, además de las guardias que estaban ahí para vigilarlo. Entonces, esto era algo importantísimo, ese templo, porque ahí se manejaban las finanzas, los dineros de muchas ciudades. Pero déjenme decirles que Demetrio, este artesano, realmente no le interesaba su templo, sino le interesaba su economía. Y ellos obtenían ganancias y se aprovechaban de las creencias, de la superstición de la gente. Y esto servía a sus propósitos de obtener mucho, pero mucho dinero. Y eso es lo que les preocupaba, que sus negocios se estaban viniendo abajo. Imagínese usted, nada más. Vamos a la actualidad. Que un 12 de diciembre ahí en una capilla nos pusiéramos a evangelizar y que la gente empezara a escuchar. ¿Y quién nos correría? Los que venden ¿qué? Las estatuas, estampas. ¿Por qué? Porque causaríamos un revuelo. De hecho ha pasado, han ido gentes y los han corrido, los han golpeado. Pero estos hombres que estaban ahí, dice que se aprovechaban de la creencia, de la superstición de esas personas, así como el día de hoy se aprovechan de la creencia de esos dioses que no son dioses. De esos dioses que no son dioses. Y qué valentía de Pablo, el Espíritu Santo fortaleciendo. Póngase usted ahí un 12 de diciembre en la capilla, en mero centro de la capilla, a gritar que esos no son dioses. Y a ver cómo le va. ¿Se imagina? Pero fíjese que esos hombres eran muy celosos por aquello que les daba ganancias a ellos. Pero cuando escuchan el Evangelio, Cristo es lo que saca del corazón de las personas, lo que ellos tienen ahí en su corazón, en su mente. Y la oposición de Demetrio y los otros fabricantes de ídolos escúcheme bien, fueron un gran halago para la efectividad del trabajo de Pablo. Pablo, sin tener que tener problemas con ellos, predicaba y estaba causando cosas tremendas ahí en Éfeso. Imagínense nada más la escena que estaba aconteciendo ahí.
¿Por qué? Porque la gente que creía adoraba a Jesús y dejaba de adorar a Diana y de comprar templecillos, cadenitas, amuletos, rosarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y como era un centro fuerte ahí, porque era comercial, era económico, había mucha gente. Y el cristianismo, siempre el cristianismo, y grábatelo, hermano, yo no te voy a mentir, nada más que muchos desfiguran esto o lo hacen con otros propósitos, pero el cristianismo debe afectar la economía, no solamente personal, sino también de la comunidad. También debe ser afectada. Nosotros cuando vamos al cristianismo, nuestra economía también se ve afectada de muchas maneras, pero debemos estar conscientes por qué y para qué. Pero a veces en nuestro razonamiento no lo entendemos y no comprendemos. Porque sí, nuestros bolsillos se ven afectados cuando vendimos al cristianismo. Y muchos aprovechados y encajosos de esto sacan provecho. Y es por eso que muchos cristianos dicen, yo no quiero ir ahí. Pero Dios, conociendo el corazón de los hombres, nos confronta con eso. Miren, vamos a Marcos 10, Marcos capítulo 10. Versículo, desde el 17, lo voy a leer rapidito. Al salir él para seguir su camino, ¿quién salió? Jesús. Vino uno corriendo, hincado la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré? ¿Para qué? Para heredar la vida eterna. Así le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay buenos, sino solo uno, es Dios. Así le dijo Jesús. Un día les voy a explicar por qué dijo eso, no que Jesús no sea Dios, sino que le está diciendo, si tú dices que Dios es bueno, pues entonces veme como Dios, porque yo también soy Dios y soy bueno, pero si tú no me consideras como Dios, entonces no soy bueno. Pero, ok, un día le explicaré eso. Dice, y le dice, los mandamientos, sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Le amó. Wow, ha de haber dicho, ¿cómo va a creer que yo le creo que ninguna persona ha cumplido la ley? Él sí está verdaderamente muy necesitado de lo espiritual. Y le amó, dice, necesita del espíritu. Y después le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Dijo, está bien, has cumplido todo, ok. Entonces, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué contestó él? Pero él, afligido por esta palabra, ¿qué hizo? Se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Qué hizo aquí Jesús? ¿Qué hizo aquí Jesús? Él estaba diciendo, Padre, ¿qué voy a hacer? Maestro, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos, los he guardado. Entonces vende lo que tienes. Él no quiso. Jesús le estaba diciendo, es que al reino de los cielos no se entra con ningún ídolo. No puedes entrar al reino de los cielos con ningún ídolo. Eso entendámoslo, con ningún ídolo. Si tú tienes un ídolo y quieres entrar al reino de los cielos, no vas a poder entrar. Es lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Cómo crees que uno va a entrar al reino de los cielos teniendo un ídolo en su corazón? En este caso, las riquezas o las posesiones de este hombre. En otros casos, las riquezas. En otros casos, muchas cosas que no quiero comentarlas ahorita. ¿Cómo me preguntas cómo me dices que quieres entrar al reino de los cielos y quieres entrar con un ídolo? Eso es imposible. Eso no puede ser. Hermanos, tenemos que empezarnos a deshacer de los ídolos que tenemos cada uno de nosotros. Queremos entrar al reino de los cielos, tenemos que dejar los ídolos.
Y así, de esa manera, con el Evangelio, tenemos nosotros que afectar y cambiar nuestra sociedad. Roma fue cambiada en muchas cuestiones, hasta culturales, por el Evangelio. Y nosotros tenemos que predicar el Evangelio, esforzarnos para cambiar nuestra sociedad. Desear que el Evangelio afecte el comercio de México en muchas cosas que no son bien que estén. No esperar que el parlamento político venga y lo cambie, sino nosotros a través del Evangelio, a través de la lucha, a través de la oración, de compartir la palabra, cambiemos eso. ¿No sería bueno que muchos negocios se vieran afectados por la palabra del Evangelio? Que no hubiera bares, que no hubiera venta de drogas, que no hubiera tratas de blancas. ¿Sabes cómo se va a acabar eso? No es metiéndolos a la cárcel, no es agrediéndoles, es cambiando y transformando vidas por la palabra del Señor. Pero si nosotros no hablamos del Evangelio, no vamos a cambiar, no digo sociedades, ni a los vecinos que están a un lado de nosotros. Es más, y si no damos muestra, y si no damos testimonio, ni tan siquiera a la familia que está con nosotros. Por eso a veces yo les digo, es importante que prediquemos el Evangelio, que leamos la palabra. Y ahorita vamos a ver por qué les digo esto, porque esto es más profundo de lo que yo ahorita les estoy diciendo. Hermanos, tenemos que cautivar a nuestra sociedad, a nuestros seres queridos, a nuestras familias. ¿Para qué? Para que afectemos la economía de aquello que tiene que ser arrancado y quitado de nuestra sociedad. Llevamos 2000 años y la sociedad no ha podido acabar con eso. Pero nosotros estamos apercibidos que el único que lo va a terminar es Dios a través de su palabra, a través del Evangelio. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo con ese Evangelio, con esa verdad? ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos? Pablo y sus discípulos, sus ayudantes, estaban causando un alboroto, un escándalo en esa ciudad. ¿Alguna vez usted ha causado un alboroto en algún lugar por la predicación del Evangelio? Atrévase, hermano, atrévase. No se preocupe, que el Espíritu Santo le va a guardar. Y si hay algunos golpecitos, bueno, pues les llevaremos pomadita y les llevaremos medicina. ¿No dicen amén, hermanos? Así debe de ser. Ayer por eso yo agradecía la vida de mi hermano Oscar, de mi hermana Elodia y de todos los que van a ese lugar. Ayer los visitamos y crean lo que sentimos, un gusto enorme en compartir la palabra, en llevar la palabra, en atenderlos. De verdad, un gusto enorme. Y yo le decía a uno de los hermanos que iba conmigo, ¿qué sientes? ¿Cómo te sientes? Y de verdad yo lo veía que se sentía gustoso. Dice, yo nunca había venido, nunca había salido, pero de verdad que es algo que tenemos que hacer. Que tenemos que hacer. Y esa es la verdad. Demetrio era muy astuto, ¿sí?, en la forma de dirigirse a la multitud. Primero apeló a su interés y también con sus compañeros a su interés, pero luego apeló a su orgullo cívico. Dijo, estos van a terminar con el templo de Diana. ¿Pero por qué dijo esto? Es que en realidad, escúchame bien y escúchame bien lo que te voy a decir. En realidad a él no le interesaba defender a Artemisa o a Diana o a su divinidad, sino lo que estaba detrás de ella. El dinero que movía las artesanías de las figuras de plata que ellos hacían, de los dioses que ellos hacían. Y ahí te va uno para que la caches, mi hermano. El adversario es un gran estratega a la hora de defender la mentira. Pues utiliza todos los argumentos posibles para que la gente siga apegada a aquello a lo que piensa que no tiene sentido o a sus fortalezas. Por ejemplo, ¿cómo me dices eso? O sea, ¿cómo me estás diciendo esto? O sea, su interés era el dinero, pero utilizó como estratega otra cosa para defender su interés, sí. Y lo vamos a ver con un personaje en la Biblia cómo hizo lo mismo. Vámonos a Juan 12. El Evangelio de San Juan, capítulo 12. Un personaje hizo lo mismo para que vean cómo el enemigo
es muy sutil y utiliza una gran estrategia para que podamos nosotros defender una mentira. El Evangelio de San Juan, capítulo 12. Yo le voy a dar lectura desde el 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, algo pasó, Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y lo enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar a Jesús. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? ¿Por qué no fue era el tesorero, ¿por qué no fue este perfume vendido en 300 denarios? Y después quiso disfrazar lo que dijo. ¿Por qué? Porque hay una coma. ¿Por qué no fue vendido este perfume en 300 denarios, coma, y viene el disfraz, y dado a los pobres? Era como Demetrio, se está llevando nuestras ganancias y va a afectar el templo de Diana. ¿Te das cuenta la estrategia del enemigo? Y luego, ¿qué dice? Dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, no porque tuviera realmente cuidado de los pobres, sino porque era el ladrón y tenía la bolsa, sustraía de lo que echaban en ella. ¡Wow! ¡Wow! ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo la estrategia del enemigo nos va llevando a que nuestra mentira sea algo que nos pueda defender? Esa es una verdad. Hermano, tenemos que ofrendar. Sí, hermano, yo sé que tenemos que ofrendar. Yo sé que es para nuestro Dios. Pero, coma, no tengo. Pero, coma, no puedo. Pero, coma, tengo poquito. Usamos la estrategia, o caemos en la estrategia del enemigo. Si tiene poquito, de lo poquito dele al Señor. No pedimos cantidades, pedimos obediencia a la palabra de Dios. Pero el enemigo usa la estratega muy sutil para decirnos, ¿sí? Sí, tenemos que honrar a nuestro Dios, sí, tenemos que ofrendar, pero, coma. ¿Te das cuenta o sí me entiendes lo que te quiero dar a entender? El enemigo es muy estratega en eso y nosotros tenemos que estar muy apercibidos porque el enemigo lo que quiere es defender su mentira. Señor, de lo recibido de tu mano te damos, no por tu necesidad, sino por ánimo pronto. Si tengo poquitito, de lo poquito te doy. Si no tengo nada, de la nada te doy la gloria y la honra, Señor. Pero que sea una realidad. Lo hacemos por convicción, por obediencia, por amor, no por obligación. Y así es el enemigo, así. Eso es lo que pasaba con Demetrio. Él realmente no le interesaba el templo, le interesaba su negocio. Le interesaba su negocio. Y luego dice del versículo 29 en adelante, 29 al 34. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco. ¡Wow! Les digo, la predicación del evangelio, fueron por 2 hermanos y luego fueron y se los trajeron a empujones y a golpes, Y dice, macedonios, compañeros de Pablo. Eran macedonios, donde estaba la iglesia de Filipo, de Tesalónica, donde estaba la iglesia de Berea, o tal vez otras más, pero son las que se mencionan. De ahí venían, de ese área de Macedonia, estos compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. O sea, siempre el Señor guardando a sus mensajeros. Y dice, y también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentara en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido.
Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándolo de los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le reconocieron que era judío, todos a una voz gritaron así por 2 horas: grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios. Imagínate, por 2 horas a todo pulmón, grandes Diana de los Efesios. Así defendían a Diana, así como con nosotros venimos y cantamos la alabanza, ¿verdad? Se oye bien fuerte, ¿verdad? De todo tu pecho, de todo tu corazón, ¿verdad? Porque le cantas al Dios vivo. Hermanos, no. Cuando dejan de tocar los instrumentos, quiero escuchar a todos y no los escucho. Nosotros hablando y cantando una verdad, estos hablando y diciendo una mentira, y lo hacían a todo pulmón. ¿Qué tenemos que aprender? Aún de eso tenemos que aprender a que tenemos que cantarle a nuestro Dios vivo con todo nuestro corazón. Fíjate, por 2 horas, imagínate, 2 horas gritando y gritando y gritando. Dice que la ciudad se llenó de confusión y se lanzaron al teatro. No tomando en cuenta que ahí los romanos no les gustaban que hubiera problemas ni conflictos, porque ellos tenían manos de hierro para controlar toda sedición o todo desorden. Entonces, pero eso estaba saliendo de control. Se estaba saliendo de control esto. ¿Por qué? Porque ellos estas personas se sustentaban con eso y habían obtenido muchas riquezas de esas. Ya había un judío, Alejandro, que él quería explicarles: ¿saben qué? Tampoco aprobamos lo que está diciendo Pablo, pero no lo obedecieron, no quisieron escucharlo. Ellos seguían gritando: Diana, grandes Diana de los Efesios. Imagínate qué ha de haber provocado ese grito. Ellos estaban en un teatro. ¿Sabes para cuánta capacidad era ese teatro? Para 24,000 personas. Si nosotros nos ponemos a gritar ahorita con todo nuestro corazón: Cristo vive, te aseguro que muchos de aquí escuchan. Ahora imagínate 24,000 personas en un teatro donde hay una acústica, le nombran así, que se expande. ¿Cómo se oirá? Y gritaban y gritaban. Y entonces yo creo pienso que Pablo escuchó y quiso ir, pero no lo dejaron. Y las autoridades que entendieron que había un disturbio, fíjate cómo la palabra ya había penetrado en las diferentes, ¿cómo decirlo así? ¿Perdón? Esferas de la sociedad. Ya hasta las autoridades habían escuchado y muchos habían creído. Y le dicen: Pablo, no salgas, no vayas, no vayas. Pero ¿qué ha de haber dicho Pablo? Y ahora esto te lo voy a transportar a esta actualidad. Te lo voy a transportar a esta actualidad, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Piense cómo esto hizo eco en aquel tiempo. Y en la actualidad las personas dicen, con palabras o con acciones o con tiempo o con dinero. La verdad es esto: ellos tienen esas fortalezas, ellos no quieren dejar eso y siempre, por decirlo así, ellos gritan, ¿no? Grande es mi equipo deportivo, grande es mi partido político, grande es la pornografía en el internet, grande es la abundancia material, grande es mi adicción, grande es mi bolsillo, grande es mi materialismo. Eso es lo que se grita, aunque no se grite, pero es lo que se ve en las personas que no conocen de Dios. Y es tan grande que lo guardan, que no quieren que nadie toque lo que para ellos es grande. No quieren soltar nada. Sin embargo, algunos dicen: grande es el Señor Jesucristo. Grande es el Señor Jesucristo. Y ese es debemos de decirlo: grande es nuestro Señor Jesucristo. Y yo nada más escuché 2 amenes. Nosotros debemos decir: grande es nuestro Señor Jesucristo. Ellos decían: Diana es grande. Y era un ídolo. Y nosotros tenemos un Dios vivo. Imagínate que en la actualidad, nadie adora a Diana ni a Artemisa. Directamente, ¿no? Ya no existe. Pero sí hay millones y millones de personas que adoran y viven para Cristo Jesús. Sí hay. Si tú tienes un ídolo, déjame decirte una cosa: los ídolos, los falsos dioses, todos tienen
fecha de caducidad. Todos tienen fecha de caducidad. Pero nuestro Jesús, aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, aquel que nos sacó del error a lo cierto, aquel que nos sacó de la mentira a la verdad, aquel que nos llevó de las tinieblas a la luz, aquel que nos sacó de la condenación a vida eterna, ese, nuestro Jesús, vive para siempre. Vive para siempre, por la eternidad. Los ídolos son temporales, los ídolos van a caducar, pero nuestro Señor vive para siempre, por la eternidad. Ese es nuestro Dios en quien confiamos, es nuestro Dios que nos fortalece, es nuestro Dios que nos ha dado vida y vida en abundancia. Amén, mi Señor Jesús. Dice que el texto que hubo un gran alboroto. ¿Y la causa de ese alboroto qué fue? La causa es el crecimiento de ese movimiento cristiano. Mira, vamos a retroceder un poquito a Hechos 19:20. Lo vimos la semana pasada, pero es donde les dije hace rato que íbamos a profundizar un poquitito. Hechos 19:20. Dice, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra ¿de quién? La palabra del Señor. Y déjame profundizar un poquito en esto de crecía y prevalecía. Quiere decir que la palabra estaba avanzando y más gente creía y la iglesia crecía, pero la palabra prevalecía. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Cuando nosotros nacemos, cuando somos bebés, estamos al cuidado de nuestros padres y nuestros padres nos enseñan de una u otra forma. Así como vamos creciendo, nos van enseñando todas las cosas que tenemos que aprender. En nuestra educación que tenemos en la escuela, en la enseñanza, nos enseñan también muchas cosas. En la sociedad aprendemos muchas cosas. En el mundo aprendemos muchas cosas y a través de todo ese aprendizaje que tenemos cada uno de nosotros se va moldeando nuestra mente, nuestro carácter, nuestro razonamiento, nuestro entendimiento y vamos formando nosotros mismos defensas contra aquello que nos puede hacer daño y vamos formando nosotros fortalezas que no queremos que sean tocadas por nadie. A nadie, no quiero que nadie sepa de mi intimidad, no quiero que nadie sepa lo que a mí me gusta, no quiero que nadie sepa que yo atesoro esto. Vamos encerrando eso, pero entonces, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? Dice que la palabra de Dios viene poderosamente y prevalecía. La palabra de Dios viene y empieza a penetrar en tu mente, viene a penetrar en tu mente y entonces viene a causar algo en tu mente que tú a lo mejor no entiendes y a veces es muy difícil. Es muy difícil que lo entiendas o muy difícil que lo asimiles, porque entonces tu comportamiento y tu conducta son confrontadas con la palabra de Dios y tú dices, pero es que yo siempre he hecho esto, toda mi vida lo he hecho. Y no solamente viene a la mente, viene al corazón también. Ahí donde tenemos los ídolos, y no literalmente que tú tengas un ídolo en el corazón, sino que tus emociones, tus sentimientos, tu sentimentalismo que generan estos ídolos, es como tú los vas guardando, los vas atesorando, y entonces es difícil arrancarlos porque tú no quieres que lleguen a ellos. Hay fortalezas en nuestras vidas. Pero la palabra penetra y penetra. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios viene y empieza a causar una revolución en ti y tú dices, ¿por qué tengo que dejar de beber? ¿Por qué tengo que dejar de adulterar? ¿Por qué tengo que dar ofrenda? ¿Por qué tengo que ir? ¿Por qué tengo que hacer esto y lo otro? Te empieza a confrontar la palabra de Dios. Pero muchos tenemos fortalezas grandes. Y una de nuestras fortalezas, en términos generales, es la economía. Y mira, en nuestro bolsillo lo cerramos, aunque es pequeño, pero no está nuestro ídolo gigante. Y la palabra viene y penetra.
Yo decía a alguna persona, es que yo todavía me enojo, grito, digo groserías, me altero, me pasan muchas cosas. Y yo le decía, pues eso, tú no vas a poder dejarlo de hacerlo, porque tienes muchas fortalezas en tu corazón, en tu mente, y no vas a poder con ellas. Para que eso sea derribado de tu vida, tienes que introducir la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios penetre como una espada de dos filos. La espada de dos filos es una que se usaba en la antigüedad, que esa donde diera cortaba, era para atacar. Y así es el evangelio, viene y ataca todas nuestras conductas, viene y ataca todo lo que nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, porque no queremos desprendernos de cómo he vivido, cómo he estado, como soy. No quiero, y no quiero entregar las fortalezas. Y yo decía, para que tú termines con esas fortalezas, debes de llenarte con la palabra del Señor. Entre más tú te llenes, mira, es como por ejemplo, te voy a poner un ejemplo figurativo, ilustrativo para que me entiendas. Cuando tú vas al doctor y tienes una gripa, tienes una infección, el doctor te da un tratamiento y te dice por 7 días, ¿sí o no? Por nombrar algo. Pero ¿qué pasa si tú te lo tomas solamente un día? ¿Te compondrás? ¿2 días te compondrás? No, debes de hacerlo lo que te está diciendo. ¿Por qué? Porque esa medicina que tú estás tomando va a atacar lo que te está afectando. Cada que tú lees la palabra de Dios, cada que tú le pides dirección a Dios, cada que tú le entregas tus fortalezas a Dios, ¿sabes lo que hace la palabra? Está atacando, está destrozando, está deshaciendo tus fortalezas para que le entregues tu vida a Dios y para que no tengas ídolos y un día puedas entrar a la gloria de Dios. Eso es lo que hace la palabra. Y a lo mejor te confrontes y digas, el pastor está mal, yo esto no lo suelto, lo que tengo, solamente tú y Dios sabes lo que tiene. Esta es mi fortaleza y no la suelto. Y hay muchas fortalezas, y nosotros no vamos a poder, porque nosotros, yo dije ahorita, hemos crecido de una manera y tenemos un entendimiento, un razonamiento propio del hombre caído, propio, que siempre va en pos de lo malo, de lo pecaminoso. Pero cuando entra la palabra de Dios, mira, empieza a cortar. Wow, estoy leyéndola y me estoy metiendo y siento que estoy cambiando. Pues sí, es que eso es lo que hace la palabra de Dios. Imagínate con esos brujos, con esas personas, hechiceros, que tuvieron que entregar todo, su modus vivendi, lo entregaron. Yo no sé qué se iban a dedicar, pero entregaron todo, los secretos de los abuelos. Y dice que no solamente entregaron, confesaron su pecado delante de Dios, creyeron y entregaron todo, su fortaleza. Hermanos, no me preguntes, pastor, yo quiero cambiar, o cómo le hago. La palabra de Dios va a entrar a tu corazón, va a entrar a tu mente, a tu corazón. Dice que va a entrar hasta tu alma, hasta las coyunturas, hasta los tuétanos. Y entonces va a quedarse ahí y va a empezar a tener su efecto, esa medicina, esa palabra de Dios. Y tu conducta, tu comportamiento van a ser diferentes para la gloria de Dios y para bendición tuya. Pero ¿qué pasa si no la leemos? Si no la analizamos, si no la degustamos, pues ese medicamento no te hace tal efecto. Versículo 35 al 41. Entonces el escribano, cuando habían apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guarida del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no se puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay.
acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque hay peligro de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podemos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Ellos les dice, ¿cómo Dios usa a las personas? Usó a esta persona para que él disolviera todo eso. Dice que era un escribano, era como un alguacil, como un gobernador. Llegó y dijo, ¿saben qué? Tranquilos, no hagan más escándalo porque entonces va a ser tratado como sedición, que están levantando contra el pueblo, y entonces ustedes van a ser juzgados, van a ir a la cárcel o van a morir por sedición. Entonces Dios puso a esta persona y dijo, ya. Dios siempre cuidando a todos nosotros. Dios obró poderosamente, pero también el diablo obra ahí, en sus razonamientos de la gente. El diablo estaba obrando en sus mentes, pero por eso Pablo siempre nos insta a ir a la palabra de Dios. Por eso yo creo que Pablo escribió esto a los Efesios. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 10. Yo creo que Pablo por eso le escribió esto a los Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortalecernos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. El diablo no quiere que tus fortalezas sean derribadas. Mira, en la antigüedad había castillos, había lugares donde levantaban murallas, eran fortalezas para que nadie penetrara y no pudieran saquear las riquezas que tenían. Y el enemigo quiere que nosotros sigamos levantando muralla para que no saqueen en las fortalezas de nuestra vida, pero el Señor dice no. Por eso Pablo nos previene aquí y dice él, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nos dice algo de verdad importante. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo. ¿Qué dice? Toma la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo. Y habiendo acabado esto, estés firme. O sea, en el día malo no te preocupes, tú agárrate de mí y vas a estar firme. Estad pues firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad y vestirnos con la coraza de justicia. Y fíjate lo que sigue. Y calzad los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Agárrate de la fe. Ayer, o no solamente ayer, a veces me comentan los hermanos, es que estoy pasando situaciones muy difíciles y una tras otra y una tras otra. Agárrate de la fe, agárrate de la fe, agárrate de la fe. Dice, con que podás apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por eso Pablo probablemente escribió esto al pueblo de Éfeso. Y ese capítulo nos enseña que cuando hay un verdadero avivamiento en los cristianos, hay una revolución, ¿sí? Una revolución con los que no creen. Y el mismo diablo la encabeza, pero ¿saben qué? El mayor es el que está con nosotros. Hermanos, de verdad que tenemos que llenarnos de la palabra, tenemos que compartir la palabra, porque nosotros no vamos a ver que esas fortalezas se derriben, no vamos a provocar nada en esos comercios inmorales, comercios que no tienen nada de beneficio a las personas, no van a ser derribados hasta que no el evangelio sea floreciente. ¿Pero quién se va a cargar de eso? Nosotros.
La palabra va a ser la que se va a encargar, pero nosotros somos portadores de esa palabra. Llenémonos de esa palabra. Llevemos esa palabra. No le hagamos caso al maligno, a los dardos que nos tira. A veces el enemigo nos dice, te metes al cristianismo y todo te sale mal. Todo te sale mal. Pero esa es una astucia del enemigo, una estrategia del enemigo. Ayer comentaba mi hermano Gerardo en la reunión que teníamos y decía él, es que esta es una estrategia del enemigo, como cuando sacó con poder y mano poderosa al pueblo de Israel Dios a través de Moisés, de su siervo Moisés, y entonces los llevó al desierto para probarlos, y en el desierto les daba el maná del cielo y no les faltaba agua. Pero ellos siempre estaban quejando y quejando y quejando, y les dicen, mejor nos hubiéramos quedado allá estábamos tranquilos, aunque éramos esclavos y nos golpeaban y nos mataban, pero nos daban de comer. Y muchas veces eso utiliza el diablo para decir, no, pues mejor me regreso, allá al menos estoy tranquilo. No, hermano, eso es lo que el diablo quiere, la estrategia del diablo. Nosotros tenemos que marchar hacia el frente, aún en la oposición, aún en la adversidad, aún en la necesidad, aún en la enfermedad. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un Dios poderoso que va allanando el camino y nosotros vamos a poder ver ese poder de Dios si permanecemos. Pero tenemos que causar alboroto, hermano. Predique la palabra. Predique la palabra. Y el Señor le va a fortalecer. Aliméntese de la palabra, mucho. Y el Señor la palabra va a romper fortalezas de su mente y de su corazón. Y su conducta y su manera de vivir van a testificar de quien gobierna su corazón. Hermanos, no nos callemos, hablemos la palabra y alimentémonos de la palabra para que las vidas cambien, para que sean transformadas y para que la gente que está alrededor de nosotros seamos influencia, como Pablo fue influencia para las autoridades y para poder escalar a rangos superiores. Hermanos, nuestro Dios va con brazo poderoso extendido al frente de nosotros. Su palabra dice que ninguna arma forjada nos hará daño. Entonces, ¿qué nos detiene? Soltemos esas amarras, que esa espada de dos filos penetre hasta lo más profundo y rompa todas las amarras de lo que tenemos, aún en secreto. Y yo soy muy reiterativo en esto. Te digo por qué. Porque uno guarda muchos secretos y esas fortalezas no queremos que nadie nos la toque. No, si ni mi esposa sabe, yo lo he dicho aquí, ni mi mamá sabe, ni mi papá saben, no, yo no le entrego. ¿Por qué se le entregar a Dios? Porque te está haciendo daño. Porque si tú tienes ídolos y fortalezas en tu corazón, no vas a poder entrar al cielo, a la gloria de Dios. Se lo dijo este joven, vende todo lo que tienes. No, no puedo. Pues entonces, ¿sabes qué? Si tienes ídolos en tu corazón, no vas a poder llegar a la vida eterna que tú me estás preguntando. Nadie podrá entrar a la gloria de Dios si lleva ídolos en su corazón. Y esa es la palabra que en esta tarde traigo para ustedes, mis hermanos. Alimentémonos de la palabra para que rompa toda atadura y rompa todo nuestras fortalezas y seamos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y yo digo, amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.